Bendiciones, bendiciones mi hermano, me alegro que estén ahí, gracias a Dios por otro día más de vida. De verdad que estamos en un sitio precioso. Siempre trato de grabar la naturaleza porque para mí la naturaleza es bien importante, aporta mucho en mi vida. Me hace reflexionar y me hace sentirme cómodo con lo que hago con Dios. Así que nada, hoy voy a hablar de lo que había hablado del sábado. Habíamos mencionado de que nosotros sin Dios podemos prosperar. Y yo quiero hoy aclararte unos puntos. Para mí es importante que ustedes sepan. Y yo quiero que sepas que sí es cierto, uno puede prosperar sin Dios. Yo sé que a lo mejor te va a estar malo, a lo mejor tú vas a decir cómo va a ser posible. Sí, es cierto. Ya mismo te voy a mencionar algunos de los pueblos que fueron prósperos sin tener a Dios. En la realidad hasta llegaron más allá del punto de lo normal. Entonces yo quiero decirte hoy, nosotros no podemos pensar que sin Dios tú no vas a lograr nada. Yo te digo a ti, sí puedes lograrlo sin Dios. Pero te pregunto, todos los procesos que tú vas a pasar estando sin Dios, ¿tú crees que lo puedas superar? Literalmente no. Puedes prosperar, pero tus procesos tú no los vas a poder superar. Ahora, vamos a hablarte de quiénes fueron aquellos que pudieron progresar sin tener a Dios. Te voy a hablar de las consecuencias de no tener a Dios y te voy a hablar cuáles son los beneficios de tener a Dios. Así que vamos allá. Vamos a hablar de quiénes prosperaron sin Dios. Sencillo, el pueblo de Egipto fue el primero que mencioné. Pero también están los Baales, están los Moabitas y los Filisteos. Toda esa gente llegaron a prosperar sin tener a Dios. Lo dice la palabra del Señor, se habla poca parte de ellos, pero casi todo. De hecho, hasta llegaron al punto de derrotar al pueblo de Israel. Para probar al pueblo de Israel, pero aunque fuera para probar, llegaron a destruir parte del pueblo de Israel. Entonces, son gente que pudieron llegar a lo que querían. Tuvieron oro, tuvieron plata, sin tener a Dios. Déjame explicártelo mejor. Ahí en Éxodo capítulo 12, en versículo 35 dice, los israelitas hicieron, según las instrucciones, las palabras de Moisés, pues pidieron a los egipcios objetos de plata y oro y ropa. Él quiere decir, el pueblo de Egipto estaba apoderado. ¿Tú sabes qué es que el pueblo de Israel le pida al pueblo de Egipto oro? Yo quiero que tú sepas algo, el pueblo de Israel era grande. Y para darle suficiente oro, plata y ropa, realmente tiene que abundar en ese lugar. ¿Me entiendes? Yo quiero que tú sepas que sí, el pueblo de Egipto tenía riqueza sin tener a Dios en su corazón, en la pura realidad. Duela a quien le duela. Yo sé que a lo mejor te va a incomodar, pero la realidad es que hay gente que ha podido hacerlo en la vida real. Aquí, en la vida real no, porque esto es vida real, pero en la vida rutinaria, ¿quiénes pudieron prosperar sin tener a Dios? Aquí hay un montón de empresarios, empresas que tú y yo conocemos, que hasta el sol de hoy, ¿sabes? Si las utilizamos en nuestro hogar o si realmente conducimos con ellas, no conocen a Dios. Entonces, esa gente pudieron prosperar, prosperan hasta el sol de hoy sin Dios. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de no tener a Dios y poder prosperar? Te voy a decir ahora. Las consecuencias son estas. Falta de sabiduría, depresión, angustia y ansiedad. La falta de sabiduría llega, o sea, cuando tú tienes el punto clave, falta de sabiduría, llega la depresión, la angustia y la ansiedad. Es la realidad, esa es la realidad. Ahora te voy a decir algo, si adquieren sabiduría, no sabiduría, vamos a decirle que adquieren experiencia. Base a esa experiencia le podemos, no es sabiduría, pero vamos a llamarle sabiduría. Esa sabiduría la adquieren de la siguiente manera, cogiendo cantazos. Tú tienes dos opciones, adquirir sabiduría cogiendo cantazos, adquirir sabiduría porque de lo alto proviene, como lo hizo Salomón. Salomón quería sabiduría, en vez de coger cantazos y aprender, como lo hizo el padre, que fue David, él quiso tener sabiduría de lo alto y Dios se la proveyó. Reconocemos la historia, aquellos que no conocen la historia, después que él le pide a Dios sabiduría, detrás de eso, le dio riqueza y días de vida, siempre y cuando siga las ordenanzas del Señor. Ahora bien, no saliéndome del texto, no saliendo del contexto, sencillo, ¿pudieron adquirir el pueblo de Egipto riqueza? Sí, pero fue a fuerza de cantazos. Ahora, vamos a leer ahí mismo en Éxodo capítulo 1 para explicarte mejor. Versículo 8 dice, levantándose entre tanto un nuevo rey de sobre Egipto, que no conocía a José no lo conocía, el cual dijo al pueblo, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros,
Ahora pues, seamos sabios para con él, porque no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se junte con nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Dos cosas sucedieron ahí. ¿Sabes? Dos cosas sucedieron, pero mira lo que los conmovió a ellos. La sabiduría que él dice que él iba a obtener, realmente no la tuvo. Eso no fue sabiduría. Francamente, no llegó la sabiduría en su vida. Si llegamos a decir sí fue sabiduría, no lo es. Ahora sí. ¿Por qué no fue sabiduría? Realmente, ¿cómo tú vas a pensar así y al punto de hacer algo erróneo para poder acaparar gente? ¿El miedo de él cuál fue? ¿Qué fue lo que lo conmovió a hacerle esa sabiduría, supuestamente sabiduría? Lo siguiente, depresión, angustia y ansiedad. La angustia y la ansiedad de que el pueblo no se le fuera, porque ellos dependían ¿de quién? Del pueblo de Israel. Y esa sabiduría lo que hizo fue provocar ¿qué? Que cayera. Porque si conocemos la historia de Egipto, si conocemos la historia de Moisés, sucede que Moisés llega, reúne a esta gente, va a donde los ancianos, profetas, se reúne con ellos, habla con ellos, le dice, mira, esto es lo que vamos a hacer, pasan las plagas. ¿Qué pasa después de las plagas? Egipto cae. Ahí es que entonces llega a pedir el dinero. Y entonces ahí, ¿qué pasó? No se sabe nada de Egipto. ¿Por qué? Porque se dejó llevar por una sabiduría movida por emociones y por ansiedad. Entonces, ¿puedes prosperar sin Dios? Claro que puedes prosperar sin Dios. Ahora te pregunto, ¿vas a coger cantazo? Vas a coger cantazo porque no estás con el Dios Todopoderoso que te la puede proveer como se lo hizo Salomón. Y a base de la sabiduría que adquiere, ¿por qué las quiere? Las quieres porque por base emoción, por base ansiedad. Y esa ansiedad y esa emoción te va a dejar caer. Ahora los beneficios de tener a Dios. Vamos a hablar qué nos aporta tener a Dios. Vamos a hablar. Lo siguiente, protección, sabiduría. Esa sí es sabiduría. Sabiduría y consuelo. Mira, yo tengo aquí el versículo de Job, pero yo quiero que ustedes analicen conmigo. Sencillo, aquí lo vamos a terminar. Tener a Dios de parte tuya te ayuda a tener sabiduría. Sabiduría que te ayuda a reconocer lo bueno y lo malo. ¿Qué más te da? Lo que acabo de mencionar, protección. Protección es muy importante porque te protege de aquellos malos hábitos, te protege de aquella gente. Siempre he mencionado, siempre he dicho, a mi hogar, a mi familia, a todo el mundo le trato de decir, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres y a veces Dios nos protege de esas malas conversaciones. Entonces vamos a tratar de evitar tener malas conversaciones para no corromper las buenas costumbres. Así que mi hermano, el video de hoy es, tú puedes ser próspero sin tener a Dios, pero cuando tú no tienes a Dios en tu corazón, vas a coger cantazo como lo hizo Egipto. Hay pueblos que pudieron progresar. Sí, hay pueblos que pudieron progresar. Vuelvo y lo mismo. Moabitas, los Baales, los egipcios, toda esa gente pudieron prosperar sin tener a Dios. Pero prosperaron a base de cantazo. Cogieron disque sabiduría, que es experiencia, ¿base a qué? Base cantazo. A base de esos cantazos, llega el momento que llegan esas emociones en su vida y lo que hace es que cae. Porque realmente todos aquellos caemos, sea cristiano o no sea cristiano, no diga así, pero ellos prosperaron, pero como quiera cayeron. Cayeron, nosotros los cristianos caímos. El pueblo de Israel, ¿cuántas veces no cayó? Montones de veces. Ahora sí, no aporto de que no tengamos a Dios. Debemos tener a Dios en nuestro corazón. Pero para no irme, lo que te había mencionado de Job, en ese versículo que te iba a leer, había mencionado que el ángel, Lucifer, había hablado con Dios y le dijo, este hombre que tú tienes a mí me llama la atención, te lo voy a resumir. Me llama la atención. No, ese hombre me sirve, le dice Dios, ese hombre me sirve, ese hombre está conmigo, ese hombre esto, ese hombre lo otro. ¿Y qué sucedió? Que Dios le dice, Lucifer le dice, sí, ¿por qué? Porque lo tiene cercado. Y ahí la historia sigue. Lo que te quiero decir es, cuando nosotros tenemos a Dios, el beneficio de tener a Dios, es que Dios nos cuida. Dios nos da un cerco de protección, nos da sabiduría y nos cuida, nos da la provisión que nosotros necesitamos. Al no tener a Dios, puedes prosperar, pero lo vas a hacer base a tu voluntad. Adquieres experiencia, no sabiduría.
y te dejas llevar por emociones y ansiedades que llega al punto a caer. Así que nada, mi hermano, vuelvo y repito, sí podemos prosperar sin Dios, pero las malas consecuencias de no tener a Dios es que pasas por problemas, pasas por procesos, no adquieres sabiduría, adquieres experiencia y llega al punto que caes base a emociones. Pero si tienes a Dios, tienes un cerco de protección como Dios le tenía a Job. Y no tan solo eso, adquieres sabiduría. Sabiduría que te va a ayudar a hacer las cosas correctas. Así que nada, mi hermano, quise profundizar acerca de eso, de ese tema, de que sí podemos prosperar sin Dios, pero ¿sabes cuáles son las malas cosas? Las que acabo de mencionar. Así que nada, los quiero mucho, bendiciones. Suscríbase al canal, por favor dele like, escribe de un comentario, comparte. Mira, para mí los comentarios son importantes. Usted diga lo que usted quiera. Así que nada, mi hermano, que Dios le siga bendiciendo. Otro día más de bendición y vamos para adelante. Que Dios te siga bendiciendo, papá. ¡Ey!